Don Carlos Doblado, estratega de Ágora, asesores financieros EAFI. Don Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está viendo esta Navidad? Estamos, dicen algunos, dentro ya de ese rally. Ayer se tomaba un ligero respiro, indeterminado Estados Unidos. ¿Dónde están las oportunidades? Bueno, las oportunidades siguen estando en el lado largo de la tendencia, en el lado alcista. Luego siempre hay casos, pero sobre todo después de la ruptura del movimiento lateral que había desplegado Europa las últimas semanas, que vimos el pasado viernes, pues caben pocas dudas de esto, de que el intento de los bajistas de tomar el control en octubre fracasó. Es algo que en velas mensuales ya quedó bastante claro, y que con la reacción que estamos viendo en noviembre pues queda bastante definido. Después lo que podemos decir es si vamos a salir de este lateral que mantenemos desde hace unos 6 meses, y a mi juicio ya hemos sentado las bases para salir de ese lateral. O sea, un intento de ruptura bajista como el de octubre fracasado normalmente provoca una reacción hacia el lado contrario, es lo que estamos viendo, de la zona de soportes a la zona de resistencias, y en general esas reacciones acaban con la perforación de la zona de máximos, no solo por el fallo que hemos visto previamente, sino porque cuando vemos ese fallo lo vemos contra una tendencia alcista mayor que se está intentando romper, pero que finalmente no se rompe. O sea que la tendencia de fondo nunca ha cambiado, es la misma, de hecho, desde hace, en el caso español, al menos desde el verano de 2012. Si nos vamos al mercado norteamericano, hay que hablar desde marzo de 2009, con un par de intentos de salida bajista siempre fracasados, menos el del verano de 2011, que tuvo alguna dimensión. Lo demás ha sido un paseo militar. Y bueno, ahí sigue Wall Street en su paseo militar, porque la recuperación de estas semanas ha sido otra demostración de la máquina de hacer dinero que es Wall Street. Pues lo iremos efectivamente constatando, y a ver si efectivamente continúa esa tendencia también en Wall Street, que continúa en máximos históricos. Vamos a ir, si le parece, don Carlos, directamente con las llamadas, que son muchas. Vamos con el primer oyente. Marcos, nos llama desde Valladolid. Don Marcos, buenos días. Buenos días. Mire, yo es sobre Endesa y Ferrovial. Sí. Por favor, si me puede dar soportes y resistencias para entrar. Nada más, muchas gracias. Gracias a usted. Don Carlos, usted dirá. Bueno, vamos a ver. No tengo claro que los soportes y las resistencias sean elementos que nos sirvan para, digamos, entrar o para salir. Es decir, son elementos que nos valen para valorar la situación en la que está un activo desde un punto de vista técnico. En el caso de Ferrovial, por ejemplo, tenemos una cierta resistencia a esta altura, la zona de 16.40. ¿Significa que superando 16.40 tenemos una señal de compra? Bueno, en este caso concreto, podríamos decir que la ruptura de esta resistencia sí podría justificar una toma de posiciones largas, porque se estaría constatando, construyendo, confirmando la salida y la parte final de un patrón de tipo cabeza y hombro en continuidad alcista, que no es más que un movimiento lateral que pudo ser bajista, que tuvo varios episodios de salida a la baja. Es eso, esa idea que daba antes, ¿no? Que los fracasos bajistas acaban siendo alcistas, y si batimos esa zona de 16.40, sí me atrevería a decir que tenemos una invitación. ¿Cómo hay que manejar esta invitación? Pues hay 2 niveles. El primero y más importante es 13.60. Es la zona básica del proceso lateral y por tanto el nivel que no hay que perder para que ese lateral siga siendo algo que corrige una tendencia alcista mayor y por tanto que es susceptible de continuarla. 13.60, sin embargo, está muy abajo. Es decir, es un nivel de riesgo en términos de stop loss realmente importante. Estaríamos hablando de una caída del 16,5% antes de saber que nos hemos equivocado. Es bastante. Sí. Pero fíjate, nos sonreímos, pero no es poco habitual. Es decir, stops del 16, del 15, del 12, del 8, son los stops mínimos que pide el mercado en un gráfico diario. Y el gráfico diario es el gráfico que se tiene que mirar la persona que analiza la bolsa una vez al día. O sea, el que no tiene el tiempo de estar todo el día pegado a la pantalla. Y son los stops que pide el mercado. Luego hay un stop más agresivo, que es 15-13, que es 6,5%. Pero es más agresivo. No podríamos descartar la idea de que el valor sigue siendo alcista. Solamente sabríamos por debajo de ese nivel que podemos estar en lateral. Por eso, y quiero tomar el tema de los stops de nuevo y pasamos al siguiente valor, hay que medir muy bien el tipo de valores que queremos trabajar, porque tienen rangos diferentes y piden riesgos diferentes. Entonces, incluso siendo compañías de excelentes fundamentales, como es el caso de Ferrovial, pueden estar exigiendo mucho en términos de riesgo monetario.
Es por eso que mucha gente trabaja a más corto plazo. ¿Por qué trabajas a corto plazo? Porque es la única forma de estar más cerca del precio y por tanto controlar el riesgo mejor. De ahí que te sugería un 15-13 o le sugería a nuestro cliente un 15-13. Es un trabajo a más corto plazo, pero que también es un trabajo que exige más movimiento y que lógicamente pues genera un poquito más de estrés y algunos costes adicionales, sobre todo en procesos laterales como el de los últimos meses. El caso de Endesa. El caso de Endesa... Endesa, le quería preguntar directamente... más preocupante, debido a todo lo que está ocurriendo alrededor de la compañía, el hecho de que pueda saltarse en algún momento esos gráficos técnicos? Mira, sinceramente los técnicos pensamos que los charts incorporan toda la información disponible. Entonces, si partimos de eso y asumimos que lo que está pasando en la compañía es bastante público, no es nada extraño, ¿no? No es nada que los analistas no sepan valorar. Pues no deberíamos considerar que lo sucedido está alterando demasiado las cosas. Si nos miramos el gráfico de Endesa, ¿no? Para tomar un poco de perspectiva, que a veces hace falta. A finales del 2013 y en un año 2014 que ha sido bastante difícil, a finales de 2013 el valor estaba a 8. Ha llegado a 16. Este año ha pasado de 11 a 16, con un mercado difícil. Es decir, ha destacado de una forma inhumana dentro de nuestro IBEX 35. ¿Qué menos que pasar de 16,5 a 13,5, que es una corrección en dos subondas completamente canalizada, es lo que los técnicos llamamos una bandera. Si usted en la corrección me pregunta, bueno, ¿dónde puede parar esto? Pues yo a priori no lo sé, pero el valor va desarrollando una serie de soportes. Yo recuerdo hace unas semanas estuve precisamente en su programa con Susana y otro oyente preguntó por Endesa. Y mi comentario fue, mire, el primer nivel de soporte importante que tenemos es 13,70. Hasta allí no habría que buscar nada. Bueno, el título ha hecho un mínimo 13,40 y de ahí, en los últimos días, se ha vuelto al alza. Y usted me dirá, ¿y esta vuelta tiene algún significado? Pues yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque se produce justo desde esa zona de soporte, es decir, desde el primer nivel de apoyo en tendencia que tenía el valor. La semana pasada el título dejó una vuelta semanal, que además por técnico es algo que los chartistas denominan patrón penetrante, que es una formación potencialmente alcista en un comportamiento semanal. Esta semana lo estamos confirmando con una vela blanca impecable. Entonces, ¿Dónde lo situamos, don Carlos? Pues lo digo porque tenemos un sinnúmero de llamadas y si queremos entrar en Endesa, como que nos hemos alejado de la zona de soporte. Bueno, lo que podemos es ver, ¿tenemos ya patrones que nos indican comprar? Los tenemos. ¿Qué stop pide el mercado? Volvemos al mismo, 13,5. En 2 semanas, en 2 semanas de movimiento desde el soporte, nos hemos alejado un 11%. O sea, sin tener todavía demasiados indicios, el valor ya nos pide un 11% de stop. Ahora usted me dice, ¿y eso es mucho? No, para Endesa no es mucho. Es poquito para el rango que tiene. ¿Y la siguiente resistencia de Endesa estaría? Pues no estamos muy lejos porque es el techo de canal bajista, que es 15,20, pero yo si tomo una posición es no para pensar en la primera resistencia, ni siquiera en la segunda, que está 16,70, sino para confiar en la tendencia de fondo sobre la que hemos girado en primer soporte y pensar que esto es un título en subida libre absoluta y que tiene que cotizar claramente por encima de esos 16,50 en próximos meses. Pues el soporte, ya saben, en 13,50. Vamos con nuestra siguiente llamada. José, desde Madrid. Don José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted nos dirá? Mire, primero enhorabuena por el programa. Gracias a usted. Y quería comentar con el analista que estaba pensando en plantearme una estrategia de inversión. Entonces había pensado en invertir en diferentes índices de Europa y de Estados Unidos y quería que me dijese el analista qué le parece y en cuáles y qué valores. Muy bien. ¿4 valores? Sí, 4 valores. Venga, perfecto, José, enseguida le ayudamos. ¿Don Carlos? Bueno, mire, yo le diría a José que antes de ir a 3 o 4 valores, retome esa idea de 3 o 4 índices o la de un índice. ¿Por qué? Porque 3 o 4 títulos suponen una cartera muy concentrada en términos de riesgo monetario y en términos de riesgo a todos los niveles. Es decir, y si además hablamos de 3 o 4 valores españoles, ya pues bueno, cerramos la paradita. O sea, el mercado es algo mucho más amplio y centrarnos en tan pocos activos lo que hace es que tengamos una beta enorme y una volatilidad muy grande. ¿Esto es un camino? Por supuesto, es el camino del que más quiere ganar, no es el camino del que quiere invertir. Normalmente el que más quiere ganar es el que acaba perdiendo en la mayoría de los casos. Es decir, la mayoría de gente que yo conozco que ha fracasado de forma manifiesta en los mercados, incluso gente muy inteligente, lo ha hecho porque ha tomado demasiado riesgo. Eso puede salir en una temporada, pero acaba pasando factura. No es mi consejo. Mi consejo cuando se tienen que tomar tan pocos títulos es ir a los índices. ¿Qué índices? Entonces, pues mire, en los últimos días hemos visto ruptura del Eurostoxx 50, hemos visto ruptura del IBEX 35, tenemos un par de opciones. ¿Qué stops? Los mínimos de las 2 o 3 semanas anteriores, zona de los 10.000 del IBEX 35, ahí tendríamos la referencia de stop. Ese sería el lugar por el que yo caminaría ahora porque es el lugar donde tengo stops direccionales más o menos claros. En el caso norteamericano hemos subido tanto
que no hay niveles de referencia hasta los mínimos anuales. Y aunque es la tendencia más fuerte, probablemente la que sigue haciendo lo mejor, porque es así como viene comportándose, en términos monetarios el riesgo está muy lejos. Y yo personalmente soy de los que piensa primero en lo que voy a perder y después en lo que puedo ganar. Esto no es lo habitual, pero lo habitual tampoco es ganar cuando haces gestión discrecional o gestión activa. La mayoría de las personas que lo intentan no lo logran. Y no lo logran básicamente porque solo piensan en ganar. Y ese no es el principio, eso es empezar la casa por el tejado. Bueno, queda también ese consejo. Vamos con nuestra siguiente llamada. Maricruz, desde Madrid, buenos días. Buenos días. Mire, me haría el favor, que compré ayer IAG y luego tengo Santander y estoy Popular. ¿Le ponemos soportes y resistencias a todo? No, mire, es que No. tengo ya. Pero no, es que esto de las resistencias yo no lo entiendo. Y entonces a ver qué me aconseja o qué hago, o si vendo o si no vendo. A largo plazo, me imagino, ¿verdad? IAG, a ver qué me dice. Muy bien, enseguida le ayudamos. Gracias, ¿eh? Don Carlos. Bueno, pues yo le diría que no se preocupe demasiado mientras IAG no pierda 3,8. Es decir, es el nivel. Esa es la zona que supondría un cambio de tendencia para un perfil como el que estamos hablando, un poco a largo plazo. ¿Qué es eso? Pues es un 31%. Es lo que pide el mercado, 31%. Compró ayer, 31%. Compró hace un mes, 31%. Compró hace 2 meses, 31%. Compró hace 2 años, 31%. Es lo que pide el valor, es lo que pide el título, es lo que pide el mercado. Que se las quede mientras no pierda, ha dicho, perdóname. La zona de 3,8. 3,8, muy bien. ¿Y en Santander estaría a largo plazo? Yo nunca invierto a largo plazo. Bueno, pero el perfil de Maricruz... Ya, pero bueno, había entendido que usted me preguntaba a mí. Yo mantendría acciones de Santander sin ninguna duda, siempre que no caigan los mínimos de octubre. Esa ha sido un poco mi referencia. Eso no quiere decir que a largo plazo no lo vaya a hacer bien, lo puede hacer estupendamente. Usted me dice, ¿y en el perfil de nuestro oyente? Pues que, mire, en el perfil de nuestro oyente, que podríamos hablar del largo plazo como concepto, creo que la referencia a nivel mundial es Warren Buffett, ¿no? Todo el mundo admira su trabajo y sus planteamientos. Cualquiera que haya leído el Tao, que es una pequeña obra de Buffett, sabe que él nos dice que cualquier título que no ha caído un 50% o más no debe suponer un problema para nosotros. Eso es invertir a largo plazo, soportar correcciones del 50% o más. Hay gente que lo intenta, hay gente que incluso que piensa que lo puede hacer. Yo creo que hay un caso en España que es paradigmático de esto, que es el caso de Paramés y el caso del 2008. Paramés es un excelentísimo inversor, un hombre brillante y tiene ideas que seguramente yo no podría ni entender. Pero en el año 2008 sufrió muchísimo Bestinver y su propia metodología, ya no solo en números, sino en modelo de negocio, porque tuvieron ingentes salidas de dinero. ¿Por qué? Porque llegaron a hacer un menos 60. Eso pasa de vez en cuando, y cuando pasa, la gente que estaba dispuesta a aguantar a largo plazo ya no lo tiene tan claro, ¿eh? Es decir, bueno, ¿sabes? Esperemos de todas formas que le haya servido a Maricruz como líneas de guía. Si no, pues que no sirva a otros que a lo mejor pueden reflexionar la idea, ¿no? Porque quizá Maricruz pues lo tiene muy claro. Eso seguro. Jordi, de Barcelona, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la llamada y enhorabuena por el programa. Gracias. Mire, por favor, para la lista, ¿cómo ve la evolución de Indra y BBV a corto medio plazo? Y si puede hacer un pequeño análisis sobre la evolución del IBEX, también se lo agradecería. Muy bien, gracias a usted, Jordi. Enseguida le ayudamos. Don Carlos. Bueno, el IBEX 35, a mi juicio, y tomando un gráfico como el que pienso que hay que tomar, que es un gráfico que ajuste dividendos y ampliaciones, es una máquina. Es decir, sí, no, y lo digo en serio, la gente dice, no, el IBEX 35 está en 11.000, no, mire, perdone, el IBEX 35 está en 17.000, porque si usted hace todo el ajuste por dividendos y ampliaciones, el IBEX 35 está en el máximo del año 2007. Algo que no ha conseguido prácticamente ningún índice europeo, salvo el DAX 30 alemán. A la gente le sorprende a veces que el DAX 30 alemán marque máximos históricos, y entonces nos dicen, no, bueno, la economía alemana va muy bien. No, mire, sí, va muy bien, lo que pasa es que el DAX 30 alemán incorpora dividendos y ampliaciones en el propio índice. O sea, es un índice de naturaleza total return, no tiene nada que ver con el común de los índices que utilizamos normalmente. Si ustedes contasen los índices, los dividendos y las ampliaciones del DAX Total Return, el DAX tampoco habría batido los máximos históricos. Entonces, en términos relativos, pocos índices europeos han logrado tal proeza, que es volver a máximos de 2007 con dividendo y ampliación ajustada. El IBEX lo hace. Luego, tenemos una de las bolsas más alcistas del mundo occidental. Aunque nuestra economía sea un callo, que lo vamos a reconocer. Pero es que estas empresas son multinacionales, es decir, viven en la economía global.
Y lo que han hecho los últimos meses es lo de siempre, intentar salir a la baja después de un proceso de ajuste que es una corrección, que es algo que no es, porque no se puede estar subiendo siempre, fracasar en el intento, rearmarse con violencia y luego, después de esa vuelta a nube, lo que hemos dejado es un desplazamiento lateral entre 10.000 y 10.500. Ya que no hemos hecho un proceso de vuelta en zona de mínimos, suele pasar, el mercado no es tan majo, primero te deja atrás y luego te dice, venga, ahora juégatela si quieres, pero más arriba. Y más arriba es ese 10.000, 10.500. El viernes pasado rompimos al alza. Entonces, si hemos roto, hemos roto. Es decir, no hay nada que dudar. Luego podrá fallar o no, pero ha roto al alza. Mientras no perdamos 10.000, todo lo que hay es, en teoría, un proceso alcista que tiende a ir no solo a los máximos, sino a romperlos, porque siempre una tendencia tiende a eso, a superarse a sí misma, hasta que se rompe. Entonces, positivo no se puede ser más para los próximos meses en el caso del IBEX, y más allá de las dificultades, de las correcciones puntuales, etcétera. Y dentro de ese IBEX, Indra y BBVA... Mire, Indra es uno de los títulos más castigados, con peor aspecto relativo en corto plazo, es decir, francamente, igual es el último lugar donde yo me fijaría si tuviera muchas opciones, pero también es verdad que ha dejado un doble suelo impecable, que no encaja en nada todo este proceso correctivo con un mercado tan fuerte, y que probablemente ha sido un exceso, y que con la superación de 8.20 ha dejado un patrón doble suelo típico. De hecho, nosotros, que escribimos todos los días en el Confidencial, hace un par de semanas semana pasada, proponíamos una idea de compra sobre Indra. Este y los otros títulos que nos ha comentado, yo pienso que se pueden mantener mientras no se pierdan los mínimos de las últimas sesiones, de las 8-10 últimas sesiones, que son las zonas de soporte a corto plazo a manejar a la hora de replantearse el mantener o no posiciones largas en estos títulos. Vamos a ir con una última llamada, tiene que ser brevísima. Julia, desde Castellón, usted dirá. Hola, buenos días. Gracias por atenderme. Quería preguntar por Azcoyen. Ya sé que ha sido muy bajista, pero ahora parece que quiera... Lo miramos, Julia, que nos quedamos sin tiempo. Azcoyen, don Carlos. Pues ya lo ha dicho bien, es un valor muy bajista. Es cierto que lo está intentando, es cierto que tiene un proceso de mejora, pero hay mucho por mejorar para que alguien como yo pueda atreverse a decir algo bueno del título. Pero es verdad, con un mercado en recuperación, pues podemos esperar que lo siga intentando. Lo hace de una forma muy regular y yo todavía no me atrevería a decir que hemos salido del proceso bajista los últimos meses, pero si me obligan, algún argumento para cambiar la tendencia si ha empezado a construirse. Pues hay que dar consejo entonces. Don Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros, EAFI. Un placer tenerle en el consultorio en Capital Intereconomía. Hasta la próxima.